We can tell that the day's getting later. As it does, we all get tired and people leave. The crowd gets a little smaller, which is okay, I guess. But we have to continue. We go until 5 o'clock, 5 something this evening. Our next presenter is Marlene Flores. For those of you who've been here for a while, you probably recall her sister was graduate from our department also a few years ago. Anyway, Marlene is going to be talking about romanticism, el romanticismo en dos novelas de Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco y Clemencia. Romanticism in two novels by Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco and Clemencia. Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Marlene y hoy voy a presentar el tema del romanticismo de Ignacio Manuel Altamirano en la novela El Zarco. Pues este es mi abstracto, pero por tiempo no lo voy a comentar mucho, pero en los folletos ustedes lo pueden ver. La agenda que voy a cubrir hoy en mi presentación es la siguiente. Primero voy a discutir quién fue Ignacio Manuel Altamirano, sus ideas que fomentaba mediante su literatura. Voy a definir el romanticismo. Voy a hablar acerca de algunas características del romanticismo y por último, cómo estas se aplican a la novela del Zarco y pues mi conclusión. Bueno, pues Ignacio Manuel Altamirano nació en Tixla Guerrero, México, un 13 de noviembre de 1834. Él provenía de una familia 100% indígena, así que su apellido Altamirano lo heredó del español Juan Altamirano. Estudia la carrera de leyes y esto le permite tener una participación importante en la política de México. Fue parte de la Cámara de Diputados, pero también participó en la Revolución de Ayutla y en la Guerra de Reforma como soldado raso, o sea, en el campo de batalla. Él también tuvo una importante contribución a la literatura mexicana y según Orlando Gómez Gil, es considerado uno de los más importantes exponentes de la literatura mexicana del siglo XIX. Por último, fallece un 13 de febrero de 1893 en Italia. Pues, ¿cuáles eran las ideas que Altamirano mediante su literatura quería enseñar al lector? Pues él trataba de educar al pueblo mexicano, fomentando la democracia y las ideas liberales. También Altamirano se caracteriza por su nacionalismo. Él, mediante sus novelas, trataba de que el lector se encariñara con lo autóctono de México y así pues él expresar sus ideas liberales. Mediante su literatura también denuncia los hechos que se viven. Usualmente en las novelas de Altamirano miramos que los problemas de la sociedad de esa época los usa los pone en su novela y la trama de esta novela gira alrededor de ese problema social, que no lo critica, nada más lo usa para darle forma a su novela. También muestra características propias de su vida, como el hecho de ser indígena. Altamirano, como ya mencioné, provenía de una familia indígena, al igual que algunos personajes de sus novelas. También estos personajes muestran características indígenas o de mestizos. Y bueno, pues ahora, ¿qué es el romanticismo? Pues según la autora Paula Mujica, el romanticismo se define como un movimiento artístico y literario. Postula la libre expresión de los sentimientos y la ruptura con reglas rígidas tanto en el arte como en la vida. El movimiento romántico se originó en el siglo XVIII. Empezó primero en Gran Bretaña y Alemania. Después se expandió a Italia, Francia y España. Pero es hasta después de la independencia de México, alrededor del año de 1821, que el romanticismo se vuelve popular en México. Y bueno, pues ahora voy a discutir el libro El Zarco. El Zarco primeramente fue escrito entre los años de 1887 y 1889, pero
fue publicado hasta 1901, 7 años después de la muerte de Altamirano, así que esta novela es una novela póstuma. Abarca la época de la Reforma, o sea que la historia se desarrolla entre los años de 1858 y 1861. También hay mención de hechos históricos, al igual que personajes históricos, así como, por ejemplo, los Plateados. Los Plateados era una banda de malhechores que en realidad existieron en México en esos años, y pues ellos conseguían su riqueza a base de delitos. Ellos secuestraban y mataban a los hacendados para quitarles su dinero. También en la novela se menciona al presidente Benito Juárez, a Martín Sánchez Chagoyán, que ellos pues en realidad existieron, son personajes históricos en la historia de México. Y también el mismísimo Zarco es un personaje histórico. Él en verdad existió y fue pues la cabecilla o una de las cabecillas de la banda de los Plateados. Bueno, pues ahora, ¿cuál es la trama pues, del libro El Zarco? Pues primero, Manuela idealiza una vida de aventuras y riquezas junto al Zarco. Manuela es una de las protagonistas de la novela, al igual que el Zarco. Manuela desprecia al indio Nicolás nada más por el hecho de que él era indio y porque él era pobre. Pilar está enamorada de Nicolás, pero como Nicolás está enamorado de Manuela, pues es un amor imposible para ella. Después Manuela huye con el bandido, o sea, con el Zarco, y por su rebeldía su madre muere. Su madre no soporta la idea de que su hija esté con este hombre y muere víctima pues de su preocupación. Nicolás desafía los peligros para defender el honor de Manuela. Él está dispuesto a enfrentarse a la banda de los Plateados, aunque esto signifique pues un suicidio, ya que los Plateados pues lo superaban en cantidad, tenían caballos y mejores armamentos. Pero él, por su amor hacia Manuela, está dispuesto a entregar su vida por salvar el honor de Manuela. Manuela se desilusiona del Zarco cuando ella llega a esta hacienda donde él se refugiaba y ve que pues el ideal que ella tenía, esa idea de que si se iba con el Zarco, ella iba a estar rodeada de lujos y iba a ser respetada por ser la mujer del Zarco, pues en realidad no fue así. Esta hacienda en donde los Plateados se refugian está en ruinas y el Zarco pues no es respetado entre el grupo de los Plateados. Y por último, Pilar y Nicolás viven su amor puro. Nicolás se da cuenta del amor sincero que le tenía Pilar y se da cuenta de que Manuela pues toma un camino equivocado, que no es un amor puro. Entonces él se decide por Pilar y ellos dos se casan al final de la novela y así consolidan su amor. ¿Cuáles son las características del romanticismo y cómo estas características se aplican a la novela El Zarco? Pues una característica del romanticismo es que la mujer se idealiza como codiciosa e interesada, y esto lo podemos ver en el personaje de Manuela. Ella se va con el Zarco y cambia el amor sincero de Nicolás con la idea de que pues va a estar rodeada de lujos. También está el sentido humanitario. La novela está en desacuerdo con la tiranía y la injusticia. También la novela toma el papel de defensa del débil. Y esto lo podemos ver al principio. Nicolás es descrito en la novela como una persona inferior a Manuela y al Zarco. Es descrito como pues sí, un hombre de valores, pero que es inferior a estos dos personajes. Ya después, mientras va pasando la trama en la novela, nos damos cuenta de que el autor
empieza a poner a Nicolás en otro papel, en otra circunstancia. Ahora Nicolás se convierte en el héroe de la novela y se convierte en el héroe y así pues lo va subiendo a Altamirano como a un altar, lo está idealizando y vemos cómo empezó él reprimido y después toma poder conforme va pasando la novela. Y bueno, pues como ya comenté, es muy común que en la novela romántica se utilice al indio y al mestizo como personajes principales, pues al utilizar estos dos personajes estaba buscando fomentar esa libertad entre la sociedad marginada. Y bueno, pues mi conclusión es de que algunos de los hechos de la vida de Altamirano se reflejan en sus novelas. No se puede decir que es una novela biográfica, pero sí tiene muchos elementos en sí del autor reflejados en los personajes de su novela o también en las circunstancias que pasan, ya que como ya mencioné anteriormente, Altamirano como estaba relacionado en la política de México, sabía perfectamente los problemas de México y él sabía perfectamente el problema de los plateados, por mencionar alguno. Mediante estas novelas, Altamirano expresa sus ideas, esa idea de superación, de libertad, de fomentar al lector con ese sentimiento ese sentimiento para que el lector, de amor, para que el lector pues empiece a valorar lo que México tiene y deje de idealizar lo extranjero. También fomenta la prosperidad del indio y la de las masas reprimidas. Y por último, pues se puede decir que sus obras tienen tono didáctico, pues enseñan una lección al lector, como es en el caso de esta novela. Vemos que Manuela y el Zarco tomaron el camino erróneo. Ellos se dejaron deslumbrar por la codicia y tuvieron un final fatal. Los dos mueren. Y vemos también que Pilar y Nicolás, ellos siempre lucharon por ser pues trabajadores honrados, tenían sus ideales bien cimentados, ellos sabían qué era lo bueno y qué era lo malo y al final pues ellos se unen, se casan y viven una vida feliz y próspera. Y bueno, pues esta es mi bibliografía y sería todo. Yes. Do you know why the title El Zarco? Do you know what it means? It means blue, and El Zarco has blue eyes, so that's why the title. Mm-hmm. Okay. The death of El Zarco and Manuela, is that her name? Mm-hmm. Yeah. One of the concepts of the idea of poetic justice, does that apply? Because you have them as two characters who are projected as sort of, I mean, they're not good characters in love. And then they die this horrible death. Yeah. So poetic justice. Do you think the author was trying to say, well, merecían, well, they... Yeah, like I mentioned, I think if you choose the wrong path, your destiny is going to be to be a failure. So, yeah, that's what Altamirano is trying to reflect in this novel. Okay, well, thank you.